So, we bring greetings to you, families of God. Saludos para ustedes, familias de Dios. Hallelujah. We pray that God will bless your home Oramos que el Señor va a bendecir a su hogar as you access this message through the internet. mientras que estás mirando el mensaje en el internet. Hallelujah. May your home be blessed. May your life be blessed. Dios bendiga tu hogar y tu vida. Amen. So the title of the message says, Let the will of God be done. Y el título para hoy es Sea hecha tu voluntad. Amen. So this is one of the things God really desires, that his will be done on the earth. Y eso es uno de los deseos que tiene Dios, que se haga su voluntad en este mundo. Amen. In the history of Christianity, in the history of all the prophets who have been coming, they are coming to tell us the will of God. Y en la historia del cristianismo y también de los judíos, hemos tenido profetas que han venido para hablarnos acerca de la voluntad de Dios. Mm-hmm. Because it is only when the will of God is done in our lives, we can live a fulfilled life. Porque de verdad solamente es cuando se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas que podemos vivir una vida llena. Mm. But why is God? Completa. Yeah, why is God bringing us messengers, prophets, pastors, to tell us, to preach His word to us? ¿Y cómo puede ser que el Señor manda profetas, pastores, hombres de Dios para hablarnos su palabra? Because we can easily walk away from the will of God. We can miss it very easily. Es porque de verdad muy fácilmente podemos ir a un lado sin darnos cuenta. Podemos perder nuestro camino. Mm-hmm. Hallelujah. So but that was the reason why when the disciples asked our Lord Jesus Christ to teach them how to pray to God, Y por eso fue también que cuando los discípulos preguntaron al Señor Jesús cómo orar, so Jesus our Lord made mention of that word in his prayer that he taught his disciples. Jesús puso esta clase de oración en la oración. So let's see what the Lord taught us in that prayer. Your Matthew chapter 6 verse 10. Y podemos encontrar la oración que Jesús enseñó en Mateo 6, versículo 10. Mm-hmm. Look what it says here. If you are out there, people of God, and I will read. Sí, ya está, ¿no? Hallelujah. Voy a leer. It says here, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mm-hmm. So Lord, our Lord Jesus Christ revealed many things there, but I want to pick one thing from there, what we just read. Ahí nos revela muchas cosas, pero quiero escoger una cosa nomás. Mm-hmm. First of all, I talked about that the will of God is already be done in heaven. That is established. In heaven, His will His will flourish. Aquí nos cuenta que la voluntad de Dios ya está pasando en el cielo. Ahí está como debe ser. Yeah, that we have, me and you can agree on that. But on the earth, it is not so on the earth. Y de esto podemos ponernos de acuerdo, pero también que aquí en este mundo, en la tierra, no es así. Yeah. So now He's teaching us to pray that just as God has established His will in heaven, also on earth, it will be like the same. Y entonces Jesús nos enseña a orar que se debe hacer su voluntad igual como en el cielo, aquí en la tierra. So that we can prosper in our journey. Así que podemos tener prosperidad en nuestro camino. So that we can live a fulfilled life. Así que podemos vivir una vida completa. Any man or woman who is outside the will of God cannot be blessed. Cualquier hombre afuera de la voluntad de Dios no puede recibir la bendición. In order for us to be blessed, we have to be in the will of God. We have to align ourselves with the will of God. Para experimentar la bendición de Dios, hay que ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios. Because when a child is growing up and they are turning into a man or a woman, they have already been formed, shaped into the will, their own will or the will of this world. Y lo que pasa también cuando crecen niños aquí en este mundo es que
mientras que crecen, ya han sido formados conforme a lo que se quiere en este mundo. Society can form our shape, our will. Society. La sociedad puede formar nuestra Tradition. Voluntad, también tradiciones. And even the culture and the society, the culture can also form our will. Y la cultura también nos está formando nuestra voluntad. So those what they call it culture that have shaping us can become a really hindrance for us to align with the will of God. Y la manera que la cultura y otras cosas nos han moldeado, eso puede llegar a ser un problema para nosotros porque no debe ser ahí que nos forma o moldea. But God desires His will to be done in the nations of the earth. Porque el Señor quiera que su voluntad sea hecha como en el cielo, también aquí en la tierra. God wants His will to be done in the nations of the earth. Y también en las naciones de este mundo. He wants His will to be done in the government system, Él quiera que se haga su voluntad también en los gobiernos, in the community, en las comunidades, in the school, en las escuelas, in the family, en las familias, in the homes, también en los hogares also in our lives. y también en nuestras vidas. Today, a lot of people out there are outside the will of God. They are not in the will of God. Hoy en día hay mucha gente allá que están afuera de la voluntad de Dios. Hallelujah. You see that? Now, we are going to be reading a scripture. This scripture we're going to be reading, it really shows Jesus our Lord who taught us, who says we should pray that the will of God be done on the earth. Y vamos a leer una escritura donde Jesús también nos dice o enseña cómo orar, que se haga la voluntad de Dios. So when he gets to a period where he is about to carry out a monumental task, Y él llega al momento donde él va a hacer su obra más grande. hallelujah, this task will shape human history forever and ever. Y es la obra que va a moldear, formar a las naciones para siempre. So what did our Lord do? What did He do? ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor? Now, He asked the will of God to be done. Él pidió la voluntad de Dios que sea hecha. Now, run with me. Turn your Bible with me to the book of Matthew 26. Ahora vamos a buscar Mateo 26. No, we are already in Matthew. Just move a little bit forward. You see 26. Solamente un poco adelante de donde ya estamos. 26, 36. Capítulo 26 y versículo 36. Aleluya. If you are there, he said it's also called it prayer. You know, He taught us how to pray. ¿Se acuerdan cómo él nos enseñó a orar? Also, now He now got to a time, He Himself is now praying. Y ahora llegamos a un tiempo donde él mismo está orando. Our Lord is the only one on the earth who has ever walked on this earth, who say something, He practice it. Y el Señor es el único en este mundo que cuando Él ha dicho algo, Él también lo hace. You see that? He says something, He put it to practice. He practicalizes Himself. Él dice algo y después lo pone en práctica. Now watch what He says. Mira lo que Él dice aquí. Then, if you are there with me, Matthew 26, 36. He said, then Jesus came with them to a place called Gethsemane. And He said to His disciples, stay here while I go and pray over there. Then in 37 says, and He took with Him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and deeply distressed. 38. Then He said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. 39. It says here, He went a little further and fell on His face and prayed, saying, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will.
Vamos a leer de este versículo 36 a 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos: siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hallelujah. Now, when I begin to see Jesus our Lord, now committing his will into the hand of God. Aquí podemos ver cómo Jesús pone a su voluntad en la voluntad de Dios. Hallelujah. Bible declares that he took, when he was about to go to the cross for us. Y sabemos que en este momento él está en su camino hacia la cruz por nosotros. He went to the Father and began to speak to the Father. Entonces aquí él empezó a hablar con su papá. If it is possible, take away this cup. Que si sea posible, pase de mí esta copa. Don't let me die in this manner. No permites que me muere de esta manera. Don't let me pass through this kind of torture. No permites que yo paso por estas tormentas. Don't let me be disgraced like this. Que no sea desagradecido. Yeah. No. Que no va a pasar por esta clase de que no es con gracia. Amen. But nevertheless, not as my own will, as I wish. Pero de todas formas también dice que no sea como yo quiero, sino como But tú in quieres. your will, let your will be done. Conforme a tu voluntad, que se haga tu voluntad. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. This is what Jesus taught us at the beginning. When we read just now, Matthew chapter 6:10. Eso fue lo que Jesús nos enseñó en Mateo 6:10, He said, Father, let your will be done on the earth as it is done in heaven. donde él estaba orando, que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí también. So we see that Jesus matched his word with his action. Y aquí podemos ver cómo Jesús hace como ha enseñado antes. So when he got to that time now, we find out that he actually committed his will into the hand of the Father. Y aquí podemos ver cómo él puso su propia voluntad en las manos del papá. Shortly, we will see somebody who did the opposite of what Jesus Christ did. Y Shortly. pronto vamos a ver a alguien que hizo lo opuesto. You see that? Somebody opposite what Jesus Christ did, somebody did opposite of it. Alguien hizo lo opuesto a Jesús. Hallelujah. The will of God is very important in our lives. La voluntad de Dios es muy importante por nosotros en nuestras vidas. Today, when Jesus Christ committed his will into the hand of the Father, Y en este día, como leímos, él puso su voluntad en las manos del papá. today the whole world, today, Hoy en we are día, saved because of Jesus. hoy en día todos cristianos en todo el mundo han sido salvos por Jesús. There are a lot of people who are resisting God's will, reject God's will, and resisted God's will. Hay mucha gente que quieren resistir la voluntad de Dios. God sent you a message, you refuse to go. De pronto Dios te mandó un mensaje y negaste ir. In the area of our education, Puede ser en el camino de la educación in the area of job. o qué clase de trabajo. Hallelujah. In the area of family, raising up children, family. También puede tener que ver con qué clase de familia, dónde vas a criar a tus hijos. Let me shock us. Shock us. I want to shock us. Les doy un choque. Now, in every situation we ever go in our lives, what we are passed through, situation in our life that may come, whether good or bad.
En cualquier situación en nuestras vidas en que vamos a pasar, o porque si sea algo bueno o algo malo, there is a will of God concerning that situation. de todas formas hay una voluntad de Dios en la mitad de esto. So what we should be asking for when a situation arises in our life is, God, Lord, what is your will concerning this situation? Entonces, no importa la situación, siempre debemos preguntarle al Señor, ¿cuál es tu voluntad aquí? I remember when they sacked me for a job, that job in Stoa Profil, when I was working. Me acuerdo que cuando yo tenía un trabajo en Store Profil y me sacaron, They gave me a contract, a week later they sacked me. me dieron un Very humiliating contrato y una and painful. semana después me sacaron. I was shocked. When I was coming home, I was saying, Lord, let your will be done. Pero cuando llegué a casa yo dije, que se haga tu voluntad, Señor. Lord, I have given you all my best to this company. Y yo dije, Señor, yo he hecho lo mejor posible para mí, para esta compañía. Because of that company, I didn't go on holiday. I only solicited for the money, but I did not go physical holiday. Y de verdad nunca fui de vacaciones por esta compañía. Sí gané mi plata, pero no me dieron vacaciones. So what am I saying? Now, turn your Bible with me to the book of Jonah. Let's see Jonah, somebody who did opposite of Jesus. Y ahora vamos a buscar un hombre que hizo lo opuesto a Jesús. Look at Jonah. You know, we said just now we should find Jonah so that it will be more easy for us. Vamos a buscar a Jonás, uno de los libros más chiquitos al final del Antiguo Testamento. Yeah. In order for us to, but I encourage us when you get home, please read it. Y puedes leerlo también cuando llegas a casa. Because because for us to maximize time, so we will not read too much. We will read a little. Y vamos a leer solamente poquito de aquí. Are we all there? Hallelujah. Can I read, people of God? Aleluya. Jonah chapter 1 to 8. I don't know if we will get to 8, but maybe I will stop along the way. He said, now, the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it. And for their wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish, to go with them to Tarshish, from the presence of the Lord. But the Lord sent a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Then the marines were afraid, and every man cried out to his God, and threw the cargo that was in the ship into the sea, to lighten the load. But Jonah had gone down into the lowest part of the ship, had lain down, and was fast asleep. 6. So the captain came up to him and said to him, what do you mean, sleeper? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us, so that we may not perish. And they said to one another, come, let us cast lot, that we may know for whose cause this trouble has come upon us. And so they cast lot, and the Lord fell on Jonah. And then they asked him, please tell us, for whose cause is this trouble upon us? What is your name? What is your occupation? And where do you come from? What is your country? And what are your people? So let me stop there. Aquí dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor.
Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo: ¿Qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces se dijeron unos a otros: vengan y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Hallelujah. Now we now begin to see two example. I gave example of our Lord Jesus Christ. Ahora podemos ver los dos ejemplos. Antes les mostré el ejemplo de Jesucristo. Now look at the example of Jonah. Y aquí podemos ver el ejemplo de Jonás. Bible declare that God sent him to a place to go and preach. La Biblia aquí nos muestra cómo fue Dios que le mandó a predicar en un lugar. We know at the beginning of this preaching we said God desired to see his will be done on the earth. Y sabemos que Dios desea ver su voluntad pasar en nuestras vidas y en este mundo. There was a city that we are living in sin. Había una gran ciudad donde vivían en pecado. Bible declares, it says the name of the city is called Nineveh. Y aquí se llama Nínive, la gran ciudad. The will of God is to save them. Y la voluntad de Dios es salvarles. But how can God save them? By sending a messenger to them. Pero ¿cómo puede Dios salvarlos? Es por medio de un mensajero. But Jonah aborted the will of God, doesn't want to go. Pero la cosa es que Jonás, el mensajero, negó ir. You know, I said just now, there are a lot of people who are outside the will of God. Y acabo también de decir que hay mucha gente que están afuera de la voluntad de Dios. I also said to us, there are a lot of people who are resisting the will of God and rejected the will of God. Y también hay mucha gente resistiendo la voluntad de Dios y rechazando la voluntad de If you Dios. are watching me on the internet, Y si estás mirando por el internet, I want to talk to you. yo quiero hablarles a ustedes. Hear this word. Escucha esta palabra. It could be you want to start your own family, you want to get married. Puede ser que quieres empezar tu propia familia, casarte. Ask the Lord, Pregunta al Señor. this man, this woman, is it your will for me? Pregunta si tal hombre o tal mujer es la voluntad para ti. Or you want to change a country? O de pronto quieres cambiar de país. Hallelujah. I remember when I moved from Spain to Denmark. Me acuerdo que cuando yo me trasladé de España a Dinamarca, Begin to ask God, empieza a pedir del Señor. is it your will for me to move to that country where I'm going to now? ¿Es tu voluntad para mí mudarme a tal país? Begin to ask the Lord, is it your will for me to get this job? Pregúntale al Señor si es su voluntad tener cierto trabajo. In everything in your life, there is a will of God concerning God for you in your life. En cualquier cosa hay una voluntad de Dios para ti. Hallelujah. Now, watch Jonah. Bible declare that Jonah refused to go. He went to go and pay. He boarded the ship going to Tarshish. Aquí escuchamos de Jonás que él no quería escuchar al Señor, entonces él se fue a comprar para poder ir con el barco. Bible declared that a Tarsis. he went to the deck of the ship and lied down as if nothing has happened. Nothing happened at all. Y él se fue al lugar más bajado en el barco y ahí se acostó para dormir como si nada
había pasado. Yeah, oh, my life is very sweet. I don't care about anything at all, you know. Ay, mi vida Yeah. tan dulce, no me preocupo por nada. Yeah, I don't care about tomorrow. Tomorrow we care, but we worry about itself. Y no tengo preocupaciones para mi mañana, porque mañana va a tener más que suficiente de preocupaciones. Wow. In that situation, I don't know how this man was able to fall asleep. Very deep sleep. De verdad yo no entiendo cómo este hombre podía dormir en una situación así. That even when the ship was about to break, he didn't even know. So I had to come and wake him up. Ni siquiera se dio cuenta cuando el barco casi se rompe y los otros necesitaban venir a despertarlo. He must be a very deep sleeper. Él debe poder dormir muy profundo. Hallelujah. Bible declared, as at that time, Jonah was walking against God. Now, he's now outside the will of God. Y ya nos ha contado que en este momento Jonás estaba afuera de la voluntad de Dios. Hear me good. You young person, we know that young people, they love to travel. They love to, test different kind of stuff. Y ahora habla a ustedes jovencitos, que yo sé que les gusta mucho viajar y hacer cosas en su juventud. Hallelujah. If you stumble upon this message, Pero si escuchas este mensaje, listen to me real good, my brothers and sisters. escucha muy bien, hermanos y hermanas. Now watch, somebody who is outside the will of God. Watch now, I want to say something. Mira aquí que hay alguien que está fuera de la voluntad de Dios. Now Les watch quiero now. contar algo. Bible said God sent him to Nineveh. La Biblia nos cuenta que él mandó a Jonás a Nínive, But he himself bought a ticket by his own will, by his own authority and power. pero en su propia voluntad y con su lo que él quería y lo que él podía, él To- compró su tiquete o billete To go to Tarshish. para ir a Tarsis. You see now, two different places now. Y eso eran dos lugares diferentes. It could be that where God wants you to travel to, where God wants to establish you, is not where you have decided to go. Puede ser que Dios quiera que vayas a un lugar donde que tú no quieres escoger tú misma. Why? Because if God send you a message, you obey, he put helpers on your way. Let me repeat it. Helpers on your way. Helpers. People that will help you. Dios pone en ti su voluntad, Él también va a darte gente para ayudarte en el camino. When I left Spain to come to this country, Cuando yo salí de España para venir acá, I did not know any man, no woman. I did not have any friend in this country. yo no conocí a ningún hombre ni mujer, no tenía ningún amigo en este país. I did not inform somebody, book a hotel down and says, when I come, I will lodge in this hotel. I did not. Tampoco llamé a ningún hotel para tener un cuarto ahí. You know, I said when God sent you a message, he put people that will help you along your way. Pero como acabo de decir, cuando Dios pone su voluntad en tu corazón, Él también va a poner ayudantes. So when I get to this country, somebody I did not know from nowhere, he's not my relative, he's not from Nigeria, my country, he came and picked me up and gave me a house. Entonces, cuando yo vine a este país, vino alguien que no era ni de mi familia, ni mi amigo, ni alguien conocido de mí, pero él vino, me recogió, me dio espacio en su casa. This kind of miracle, you can only read it in the Bible. Esa What happened to clase de me? milagro es algo que también puedes leer en la Biblia. Only in the Bible you can find this kind of miracle that I'm sharing with you now. Y en la Biblia se encuentran cosas así. So that is Estoy why we need compartiendo también. to find the will of God and walk with the will of God. Entonces hay que buscar y encontrar la voluntad de Dios y caminar conforme a la voluntad de Dios. Now, what happened now? The disobedience of a man who is outside the will of God almost destroy people. We don't know how many people was in that ship. Y lo que pasó aquí en el libro de Jonás nos cuenta que cuando él no quería estar en la voluntad de Dios, hubiera podido pasar algo muy feo con mucha gente alrededor de él.
We do not know how many people were in that ship. Y no sabemos cuánta gente estaban en el barco con él. One thing Bible recorded to us is that they lost a lot of cargo. They emptied the ship to lighten the ship. They lost a lot of money. Una cosa que sí sabemos es que echaron al mar el cargamento y así perdieron mucho valor. If you walk away from the will of God, you will lose. Si vas afuera de la voluntad de Dios, vas a perder. Your life will be in danger. Tu vida puede estar en peligro. This disobedience of Jonah, him walking away from the will of God, cost him his life. He died. Jonah died. Y la desobediencia de Jonás le costó mucho a Jonás. Él se murió. Bible declares, if you read on a little bit, Bible says they took him and threw him on board, overboard. Y seguimos la historia y puedes leer en casa también. Tiraron a Jonás en el mar. Bible says when he was thrown into the sea, then a whale came and swallowed him up. Y entonces vino un pescado grande para comerlo. Un tiburón se comió Jonás. You see that? Now, Bible declares he was there in 3 days, 3 nights, Y la in the Biblia belly nos of the cuenta great fish. que él estaba ahí en el barrigo del pescado. ¿De qué clase era? Por 3 días. He died. Se murió. If you read the whole story, he began to describe her. He described her how her looked like. He ended in hell. De verdad parece como el infierno para él. To resist the great God Jehovah is a suicider. Y la cosa es que resistir al gran Jehová es como suicidarse. Hallelujah. I will end with this. Y con esto vamos a terminar. Hallelujah. Now we see we have the example of Jesus to follow as children of God. Mira, tenemos la posibilidad, podemos escoger seguir el ejemplo de Jesús que buscaba siempre la voluntad de Dios. Now we have the example of Jonah that nobody should copy or follow. Pero también tenemos el ejemplo de Jonás que ninguno de nosotros deberíamos de verdad copiar. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito Today, sea el nombre del Señor. on earth, we see a lot of young people rising up, leaders rising up, who are against the will of God. Hoy en día podemos ver muchos jóvenes que se levantan en contra de la voluntad de Dios. So that is why Jesus taught us that prayer, to pray for the whole world, that the will of God may be done. Y por eso Jesús también nos enseñó la oración de pedir la voluntad de Dios que se haga en todo el mundo. Don't stop praying this prayer. Father, let your will be done in my life. No termines de orar que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. I will end with this. Y con esto voy a terminar. Lord, if I am outside of your will, Señor, si estoy fuera de tu voluntad, hallelujah, please bring me back into your will. entonces cógeme, ponme otra vez en tu voluntad. Let your will be done in my home, Así que se haga tu voluntad en mi hogar, in my life, en mi vida, in my family, en mi familia, in my marriage, en mi matrimonio, in my job, en mi trabajo, in my health. en mi salud. Begin to measure them. Tú puedes empezar a decir todas estas cosas, Just as Jesus Christ our Lord prayed, igual como Jesús oró, let your will be done. que se haga tu voluntad. Hallelujah, not my will, but yours. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios. God bless us in Jesus' name. Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amen. Amén.